Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la capacitación Proceso de Exportación de Mezcal a Europa. Va de la mano de nuestro aliado de Comexo Services, el licenciado José Carlos. Me presento, su servidora Ana Méndez del Departamento de Comercio Exterior, que es de la Dirección de Fomento Económico, a cargo de la licenciada María Arellanes. Vamos a dar inicio a la capacitación. Eh, Al finalizar la capacitación tendrán oportunidad de realizar las preguntas y de resolver todas las dudas que ustedes tengan, ya sea por mensaje o abriendo su micrófono. Y en este momento, Itandí va a dar la semblanza del licenciado José Carlos. Itandí es igual licenciada en negocios internacionales y está formando parte del Departamento de Comercio Exterior. Ok. El licenciado José Carlos Martínez Sosa es licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Comercio y Logística Internacional. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la docencia universitaria. Actualmente es fundador y CEO de Comexo Services, así como cofundador y socio en OK Tax Latinoamérica y del Fondo Interamericano para la Cultura y las Artes. Con una sólida trayectoria como asesor y gestor en comercio internacional, el licenciado Martínez Sosa se ha destacado además como especialista en la industria mezcalera. Estamos dándole la bienvenida al licenciado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto en saludar a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Oaxaca, licenciada Ana, licenciada Itandí. Muchas gracias también a todos quienes nos han obsequiado un poco de su valiosísimo tiempo en participar en en esta plática, un breve acercamiento al proceso de exportación del mezcal a lo que conocemos como el viejo continente, el continente europeo en su generalidad. Vamos a abordar esta plática de la siguiente manera. Vamos a este, conocer primeramente un poco del continente europeo, algunas generalidades de Europa. Vamos a centrarnos en conocer un poco estos dos grandes grupos económicos que representan a este continente, que son la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio. Y después vamos a irnos propiamente a los requisitos para la exportación del mezcal, tanto los requisitos de origen, los requisitos en el Estado mexicano, como los requisitos propiamente en destino. Y vamos a empezar hablando acerca de Europa como un destino en términos generales, por una razón muy sencilla. Estamos nosotros muy acostumbrados a la actividad comercial que tenemos dentro de nuestro territorio nacional. Y no hay mucha complicación, ¿no? Distinguimos Oaxaca, sabemos dónde queda Tijuana, sabemos dónde queda Cancún. El gran problema en el materia de comercio exterior es que ya no estamos circunscritos solamente a una dinámica nacional o una dinámica territorial. Estamos hablando de poder llevar nuestros productos a destinos que quedan a 6, 10, 20 horas incluso en cualquier medio de transporte. Y en el comercio exterior también pasa algo bien curioso. La confusión entre destinos, la confusión entre los nombres de los lugares tiende a costarnos no solamente tiempo, dinero, sino incluso perder a un proveedor o perder a un cliente. Es muy común en la actividad del comercio exterior escuchar que un producto que iba a un destino determinado terminó llegando a otro destino. Pero también es muy común escuchar que nos piden cotizaciones, que nosotros que también nos dedicamos a brindar servicios de freight forwarder, nos piden cotizaciones para mandar un producto, pero nos piden una especificación, por ejemplo, en medios de transporte y nos han pedido, por ejemplo, llevar, no mezcal, otros productos de Oaxaca a Inglaterra a través de vía carretera, ¿no? Si nosotros no conocemos en dónde se ubica el lugar a donde queremos llevar nuestro producto, vamos a encontrarnos con esta primera gran dificultad, porque entonces
cuando las cotizaciones se empiezan a desglosar y se empieza a explicar al cliente por qué ese medio de transporte no es el válido, empiezan a surgir estos nuevos planteamientos. Entonces, le estoy vendiendo a otro continente, le estoy vendiendo a un lugar que está a varios miles de kilómetros de distancia de donde yo estoy asentado originalmente. Y empiezan a surgir otra serie de cuestionamientos. ¿Cómo voy a hacer el cobro del producto? ¿En qué momento me va a pagar mi cliente? Qué tan posible es que ese cliente pueda no pagarme? Y la respuesta más lógica pues está en términos de la geografía, ¿no? ¿En dónde se encuentra Europa? Europa forma parte de algo que se conoce como supercontinente Eurasia, que esto pudiera parecer inicialmente una plática de una clase de geografía, pero esto es bien importante conocerlo porque nos va a permitir entender el comportamiento de los medios de transporte en Europa. A diferencia de territorios como el nuestro, donde nuestro medio de transporte más recurrido es el transporte terrestre, en el continente europeo, uno de los medios de transporte más recurridos es el medio marítimo. De hecho, si nosotros nos vamos un poquito a la historia de estos países europeos, nos vamos a la Edad Media, nos vamos a la Edad Antigua, vamos a identificar que la mayoría de los escenarios en los cuales se desarrolla Europa es precisamente a través de medios marítimos. De ahí vienen los piratas, de ahí vienen los corsarios, de ahí vienen las grandes escuelas de navieras. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos esta pequeña imagen que está en la presentación, vamos a ver que la mayor parte del color, vamos, que está alrededor de este color rojo que representa el continente europeo, es precisamente color azul. Estamos hablando del Mar del Norte, estamos hablando del Báltico, estamos hablando del Mediterráneo, estamos hablando del Mar Negro, estamos hablando de los mismos afluentes que están dentro del territorio europeo. Entonces, vamos a encontrar que Europa tiene una inspiración o una tradición marítima muy fuerte. Europa, como tal, es un continente bastante pequeño en términos territoriales. Abarca apenas menos del 7% del territorio en términos de extensión de la Tierra misma. Estamos hablando de 10.530.000 kilómetros cuadrados, que realmente no es una extensión excesiva. De hecho, el territorio mexicano, más o menos, estamos hablando de estas mismas extensiones, ¿no? En términos de población, porque también esto es importante al final del día, nosotros queremos llevar nuestros productos a donde se consuman. ¿Y dónde se van a consumir? Pues donde haya gente, ¿no? Y gente con la capacidad económica de poder comprar. Eh, Europa, como continente en su totalidad, tiene 741 millones de habitantes. Esto representa más o menos el 10% del total de la población mundial. Es decir, un territorio que tiene 50 países, más o menos, porque digo, aquí tampoco vamos a entrar en términos de geopolítica y geoestrategia, hablar de que realmente son 47, que realmente son 52. Hay territorios que no se consideran países como tal. Está el Estado Vaticano, que no se podría considerar como un Estado como tal, pero más o menos estamos hablando de 50 territorios que tienen gente, que tienen gobierno, que tienen una bandera, que tiene una soberanía. ¿Cómo, cómo es posible que el 10% de la población esté inscrita dentro de una cantidad tan grande de países? Bueno, esto se debe también a la distribución geográfica y la distribución histórica de cómo se van haciendo los países en Europa, que digo, tampoco es clase de historia, pero vale la pena mucho ver películas como, por ejemplo, Gladiador, de, una ganadora al Hollywood, digo, de los Óscares, nos va marcando un poco la historia de cómo se va dividiendo Europa a lo largo de la evolución histórica de este continente, y nos permite entender también por qué Europa se ha convertido o se convirtió durante varios siglos en la punta de lanza tecnológica, religiosa, social, económica a nivel mundial, y por qué sigue siendo importante para nosotros hoy por hoy. Lo que sí tiene Europa es un PIB bastante sólido. Estamos hablando de poco más de una quinta parte del PIB mundial le pertenece a este continente. Estamos hablando de 32,25 billones de dólares. Cantidades impresionantes de dinero. Pero
también estamos en un continente con una amplia disparidad económica. Vamos a encontrar países que se acercan al per cápita, al PIB per cápita, es decir, el dinero o la distribución de dinero por cada individuo que pertenece a estas sociedades, desde los $50,000, donde vamos a encontrar a los países escandinavos y sobre todo Europa Occidental, contra países cuyo per cápita apenas asciende a los $2,000, sobre todo en centro y oriente de Europa. La edad promedio de los europeos oscila entre los 30 y los 50 años. Es una población relativamente joven. Y esto es importante para nosotros porque pues es el mercado que nosotros estamos buscando, sobre todo en la industria mezcalera. Ahí vamos a encontrar una coincidencia muy, muy atractiva, muy interesante. El mezcal no está hecho, digo, salvo que ustedes me digan lo contrario, como especialistas mezcaleros que son, el mezcal no está hecho para embriagarte con grandes cantidades. El mezcal está hecho más bien para la degustación, para el disfrute, para el goce, ¿no? Y esto necesariamente no restringe, pero sí limita un poco a una población que va oscilando entre los 18 y los 25 años, que consumen alcohol más bien para eso, para emborracharse y no tanto para disfrutar. Conforme va madurando la edad, va madurando también el gusto por la bebida y va madurando también el estilo de consumo. Entonces, Europa, con las condiciones actuales que tiene, es un mercado natural, vamos a llamarlo así, para el mezcal debido a las características del mezcal y las características del europeo, pero el europeo va envejeciendo. Uno de los grandes problemas que tienen los europeos es que su pirámide poblacional, ¿no? Donde se supone están los viejitos hasta arriba y los recién nacidos en la parte baja, pues resulta que tenemos una población, una pirámide poblacional invertida. Cada vez hay más gente mayor y cada vez hay menos nacimientos, ¿no? Entonces, esto también implica que Europa puede dejar de ser un mercado atractivo en el tiempo, ¿no? Sin embargo, con las características actuales, con un Producto Interno Bruto bastante sólido, con un ingreso per cápita bastante importante y con una población que en este momento todavía está oscilando dentro de esas edades que son atractivas para nosotros como vendedores de mezcal o comercializadores de mezcal, pues Europa, ¿no? Tenemos nosotros que visualizarla como un proyecto de corto y mediano plazo. En el largo plazo, Europa posiblemente no sea el mejor mercado para poder atender. Otra característica que tienen los europeos es que en la mayoría y en la mayoría de los países son mujeres quienes tienen la mayor carga poblacional. Hay algunos países, sobre todo en Europa central, que tienen más población varonil que femenil, pero en la generalidad los países europeos se caracterizan porque las poblaciones son principalmente mujeres. Europa es uno de los continentes, perdón, con la mayor aceptación a la diversidad sexual. Estamos hablando de cerca del 75% de la población europea que acepta la diversidad sexual sin mayores inconvenientes. Eso sobre todo en la región occidente. Y eso, por ejemplo, para nosotros que nos dedicamos a la comercialización del mezcal, pudiera ser un elemento que valdría la pena explorar, si no es que ya lo están haciendo, en cuanto a poder entrar a otro segmento de mercado. Europa Occidental, sin duda alguna, sería atractivo si nosotros buscamos colocar un producto que se asocie al Pride, que se asocie a la diversidad sexual, por ejemplo, pero definitivamente si queremos llevar ese tipo de productos a el Oriente Europeo, pues no es una muy buena idea, sobre todo porque ahí converge también la condicionante religiosa. La mayoría de los europeos en el centro occidente son protestantes, tienen un perfil religioso mucho más abierto, mientras que el centro oriente de Europa vamos a encontrarnos principalmente a los ortodoxos, cuya estricta regla religiosa pues va limitándolos en la participación de lo que vamos a conocer como la modernidad del comportamiento humano.
la parte mediterránea, sobre todo, vamos a encontrar a los católicos, en donde hacemos mucha conexión, porque hay una realidad también en el tema mezcalero. Hay mucha asociación religiosa en el mezcal. Vamos a encontrarnos en el mezcal nombres que están muy allegados a las condicionantes religiosas, a la deidad, y algunos que van a empezar que se alejan un poquito de la parte católica, pero que se mantienen en la religiosidad, porque al final del día seguimos haciendo referencia a una bebida de los dioses, ¿no? Entonces, sigue habiendo aquí esta connotación, independientemente si hablamos de un monoteísmo o de un politeísmo. Hay una condicionante religiosa, por eso también es importante hablar de la religión en el continente europeo. En cuanto al poder hacer llegar nuestros productos con con nuestro lenguaje, vamos a encontrarnos una gran facilidad para poder entrar a países, por ejemplo, como España, hablan español. De hecho, ustedes recordarán que México como tal fue colonia española, hablan español. En Italia, el italiano y el español, que son lenguas romances, tienen similitudes fonéticas. Por lo tanto, aunque nosotros no hablemos italiano, sí logramos comprender algunas ideas generales que nos quieran hacer llegar los hermanos italianos. En el portugués sucede algo similar. El francés es un poquito más alejado, a pesar de que también es una lengua romance, pero también nos vamos a encontrar grandes dificultades para poder llevar nuestros productos, por ejemplo, a Finlandia, a Noruega, a Turquía, a los países que están en la región del Cáucaso, por ejemplo, ¿no? Que son estos países que están más hacia la zona oriente del continente europeo. Ahora, esto no es una limitante porque uno de los idiomas más hablados en Europa, no como idioma oficial, no como lengua reconocida propiamente por los países, pero sí como la lengua de mayor comunicación, sin duda alguna, es el inglés. Si nosotros hablamos inglés, tenemos un punto a favor para poder llevar nuestros productos al continente europeo. Si no hablamos inglés, el español aún así sigue teniendo muy buena aceptación en este continente. ¿A dónde podríamos nosotros estar llevando nuestros productos? ¿Quiénes son los países más atractivos? Sin duda alguna, pues son las grandes economías europeas: Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España, Países Bajos, Austria, Bélgica, Irlanda, Dinamarca y Finlandia. Son las economías más sólidas que tiene Europa. De hecho, son las economías que, de acuerdo con los especialistas en geopolítica, son los que lideran y llevan las riendas del caballo europeo. Y finalmente vamos a ver que no es lo mismo que nosotros entremos a países como Finlandia, o Irlanda, perdón, o Islandia, a entrar a Alemania, Francia, a Italia, y por supuesto tampoco es lo mismo que entrar al Reino Unido. Eh, Aquí hablamos de bloques económicos. Vamos a hablar de dos grandes bloques económicos. Por un lado tenemos a la Unión Europea y por el otro lado tenemos a la Asociación Europea de Libre Comercio. Estas dos entidades nos son importantes porque cada una de ellas, como bloque económico, va a funcionar como un gran país. Cada país dentro de la Unión Europea, por ejemplo, tiene sus propias reglamentaciones para determinadas actividades, pero para la actividad en general, o por lo menos como una base central, vamos a ver que todos los países que forman parte de la Unión Europea, todos los países que forman parte de la ELC o el EFTA, que es como se conoce más, van a tener las mismas normativas. Por eso, cuando nosotros hablamos de poder exportar a Europa, cuando nosotros hablamos, y digo, estuvimos trabajando en un caso con la licenciada Ana, cuando hablábamos de un certificado de origen para Europa, para un país específico en Europa, pues es más fácil poder hablar de un certificado de origen que vaya para la Unión Europea a un certificado de origen que vaya para España, para Alemania, para Italia. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos nosotros limitándonos a nosotros mismos a poder entrar a todo el bloque económico de la Unión Europea. O sea, estaríamos sacrificando 26 países por querer entrar a uno solo. La Unión Europea se conoce como una supranacionalidad.
¿Qué es esto? Está más allá del país como tal. No limita la soberanía de los países. España sigue siendo España, Francia sigue siendo Francia, Italia sigue siendo Italia, pero la Unión Europea está por encima de esta soberanía, de estas soberanías, por eso se llama una supranacionalidad. Como Unión Europea nace en el Tratado de Maastricht de 1993, que aún así podríamos rastrear nosotros el origen más atrás, desde 1951, después de la Segunda Guerra Mundial, y se formaliza en el 2009 con el Tratado de Lisboa. Hasta hace 2 años, más o menos, habían 28 países que conformaban la Unión Europea, pero precisamente en este periodo de la pandemia, eh, el Reino Unido o Inglaterra decide salirse de la Unión Europea, renuncia a su calidad como Estado asociado de la Unión Europea y entonces nos quedamos con 27 países que van a conformar a este bloque económico. Obviamente, y como se alcanza a ver en la imagen, este bloque económico es el bloque más importante que tiene Europa, porque de sus 50 estados o de sus 50 territorios que se pueden considerar como países, 27 forman parte de este bloque económico. En cuanto a extensión de tierra, abarca más de la mitad del continente europeo. Contiene también la mayor parte de los habitantes de Europa. Estamos hablando de 448 millones de habitantes. Si nosotros comparamos el tamaño de la Unión Europea poblacional con el tamaño de México poblacional, estamos hablando de por lo menos 2.5 veces más que México. Nosotros somos 130 millones de habitantes. Estamos hablando un poquito más de 3 veces el territorio, digo, la población mexicana, pero además con un Producto Interno Bruto bastante, bastante sólido. La generalidad de la Unión Europea tiene un Producto Interno Bruto per cápita de $37,000. El Producto Interno per cápita de México, más o menos estamos hablando, son, son poco menos de $5,000 al año el ingreso per cápita de los mexicanos. Por lo tanto, el ingreso per cápita de los países europeos, pues se hacen atractivos para nuestros productos. ¿Por qué? Por el sencillo hecho de que tienen la capacidad económica para adquirir el producto que nosotros les vendamos, ¿no? Hay una gran variedad lingüística en la Unión Europea. Sin embargo, a pesar de la salida de Gran Bretaña, vamos a encontrarnos que la principal comunicación que podemos encontrarnos en el bloque económico europeo es el inglés, ¿no? Por ahí vamos a ver también la importancia del francés como un segundo idioma, el español que se va a un tercer lugar, el alemán que a pesar de ser la principal economía europea, el idioma alemán no es el más común para la comunicación en las negociaciones dentro de la Unión Europea. Nosotros, como país, como México, tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que propiamente es un acuerdo de asociación económica, de coordinación política y de comercio. Esto es importante entender, conocerlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acceso, digo, ahorita que está muy de moda el tema de los aranceles con Donald Trump, nosotros tenemos acceso al continente europeo dentro de un marco que se denomina zona de libre comercio, en donde los productos mexicanos tienen aranceles reducidos. Es decir, no pagamos lo mismo si nosotros exportamos de México a la Unión Europea, a si se exporta de África a la Unión Europea, lo que nos hace competitivos, ¿sale? La Unión Europea es nuestro segundo mayor mercado para las exportaciones mexicanas. Aún así, a pesar de que es nuestro segundo gran mercado, eh, si nosotros comparamos el 85% que exportamos a Estados Unidos contra menos del 10% que exportamos a la Unión Europea, pues tenemos algo muy importante que hacer todavía dentro de este proceso. Y voy a hacer un paréntesis dentro de esto, invitarlos a todos ustedes como productores, como comercializadores de mezcal, a buscar estos nuevos mercados,
a buscar mercados, no solamente en Europa del que estamos hablando ahorita, está Centro y Sudamérica, está Asia también como continente. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir a nuestro país tener una diversificación de mercados. El gran problema que tenemos actualmente con si pone o no pone aranceles Donald Trump es que fuera de cualquier condicionante política, sí somos dependientes fuertes de la economía de los Estados Unidos. Si nosotros alcanzamos una mayor diversidad económica y comercial, aprovechamos los tratados de libre comercio que tenemos, sin duda alguna, vamos a reducir esa carga de dependencia con los Estados Unidos y vamos a ser mucho más competitivos en los mercados. México es el socio número 18 de la Unión Europea. Significa también que tenemos todavía un camino largo por delante para poder convertirnos dentro de los principales 3 o 5 socios de este continente. ¿Qué es lo que más le exportamos? Aquí es donde entramos nosotros. Lo que más exporta México a la Unión Europea son alimentos y bebidas, principalmente. No es el caso, pero en Oaxaca hay productores de aguacate, de café, de zumos, bueno, de cítricos, pescado congelado, que también es otro producto que se exporta, plátano, cerveza, el tequila, por supuesto, le lleva años luz al mezcal, pero ahí es donde está la entrada del mezcal, porque estamos dentro del mismo segmento, garbanzo y miel. ¿No? O sea, dentro de estos productos agropecuarios, Oaxaca tiene muchos de estos productos agropecuarios, digo, exceptuando el tema de la denominación de origen con tequila mezcal, pero fuera de eso nosotros podemos insertarnos y de hecho estamos insertos dentro de esta dinámica comercial. Productos que posiblemente nosotros en Oaxaca no producimos, pero que México sí, maquinaria, vehículos, minerales y electrodomésticos. Y por supuesto también es importante hablar de qué es lo que nosotros importamos de la Unión Europea y son principalmente productos ya terminados, ¿no? Productos de maquinaria, vehículos electrodomésticos, minerales, farmacéuticos, dispositivos médicos y perfumería. El otro gran bloque del que podemos hablar de la Unión Europea, digo de Europa, perdón, es que estoy viendo los comentarios aquí porque distraen un poquito. El otro gran bloque económico que tenemos en Europa es la Asociación Europea de Libre Comercio. Es una asociación un poco más antigua, pero más restringida o más limitada. Tiene solamente 4 miembros: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Pero eso no significa que sea menos importante que la Unión Europea, porque estos 4 miembros, que son solamente 14,7 millones de habitantes, ¿no? Que son apenas 529,000 kilómetros cuadrados, pues resulta que tienen un PIB per cápita de 223, de casi $224,000 por persona al año. Es uno de los per cápitas, yo creo que, no creo, es el per cápita más alto que existe a nivel mundial. El gran problema para poder entrar a estos países, sin duda alguna, es la complejidad lingüística. Es decir, la comunicación en noruego, la comunicación en las variantes del francés que se hablan en Suiza, pero tenemos nuestra gran arma que siempre va a ser el inglés. Nos guste o no, el inglés es el idioma de los negocios y como idioma de los negocios, pues nosotros como productores, como envasadores, como comercializadores y exportadores de mezcal, debemos hablar inglés, debemos hacer el esfuerzo de aprender el inglés, no porque querramos que nos gentrifiquen, sino simplemente porque si queremos llegar a nuevos mercados, hoy por hoy es el idioma más hablado. Eh, con AEL o con EFTA, nosotros como México tenemos un tratado que se firmó en el año 2000, que entró en vigor en el 2020, en el 2001, y es uno de los tratados menos aprovechados. Las exportaciones de México a esta región económica de Europa representa apenas el 3,7% de las exportaciones mexicanas.
Lo que más le exportamos a esta región son productos ya terminados, productos, equipos de transmisión, coches, aparatos, manufacturas de aluminio, tuberías de acero o hierro, oro, plata, instrumentos de precisión, productos farmacéuticos, material de construcción, pero también exportamos alimentos frescos, aceites de pescados, que son productos ya procesados, muebles, industria del software, pero y también, finalmente, y esto es lo que nos abre la puerta a nosotros, les exportamos bebidas alcohólicas y no alcohólicas en menor proporción, pero también las exportamos. Aquí es bien importante, ¿no? Este tratado, porque a diferencia de del tratado que tenemos con la Unión Europea, donde los aranceles para los mexicanos son disminuidos, aquí los aranceles son cero. Es decir, no pagamos aranceles los productos mexicanos. Queremos exportar nuestras bebidas alcohólicas, nuestro mezcal a algún mercado. El mercado del EFTA o de la AELC es uno de los más atractivos a los que podemos nosotros aspirar. Eh, Conocer un poco, les decía yo, la generalidad de Europa. ¿Por qué? Porque si no sabemos a dónde vamos, pues tampoco vamos a saber cómo llegar ahí. Ahora sí, los requisitos para la exportación de mezcal. ¿Qué necesito antes? ¿Qué necesito durante el proceso de exportación? Como todos ustedes saben, antes de poder exportar el mezcal, debo de tener estas tres cosas fundamentales. Debo estar inscrito en el padrón de exportadores sectorial en el sector específico de bebidas alcohólicas destiladas. ¿Sale? Ese es el punto número uno. El punto número dos es que debo de estar en cumplimiento de la NOM 070 SCFI 2016. De acuerdo con la fracción arancelaria del mezcal, solamente tengo que cumplir con tres cosas: padrón de exportadores, certificación de la NOM 070 y marca registrada. Pero al final del día, para que yo cumpla con la NOM 070, pues debo de tener una marca registrada, ¿sale? O en proceso de registro. Ahora, José Carlos, yo no estoy inscrito en el padrón de exportadores sectorial. ¿Con quién hago el proceso de inscripción? Bueno, fuera del servicio que nosotros brindamos, la autoridad que es la que nos autoriza, valga la redundancia, el padrón de exportadores sectorial, es el SAT actualmente todavía. Dice la legislación mexicana que quien está encargado de esto es la ANAM, la Asociación Nacional de Aduanas de México. Pero cuando nosotros ingresamos al sistema para poder hacer nuestro registro, nuestra inscripción, lo seguimos haciendo ante la plataforma del SAT y el reconocimiento sigue viniendo o sigue siendo emitido por parte del SAT, ¿no? Entonces, con el SAT es con quien seguimos haciendo este proceso. Tiempo estimado a partir del momento en el que ingresamos una solicitud para que nos conteste el SAT, más o menos estamos hablando de 10 días. Entonces, a diferencia, por ejemplo, del padrón de bebidas alcohólicas, que ustedes lo saben perfectamente, además de todo el tiempo que me lleva preparar el expediente o cumplir con el expediente previo a solicitar el padrón de bebidas alcohólicas, todavía de ahí son más o menos 20 días para que me autoricen o me rechacen mi padrón de bebidas alcohólicas. El otro punto con el que debo de cumplir es, les decía, la norma oficial mexicana 070 SCFI 2016. Esta norma oficial mexicana la vamos a dividir en dos momentos o en dos puntos importantes. El primero tiene que ver con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ante quien vamos a solicitar nuestra autorización para el uso de la denominación de origen mezcal. ¿Sale? Ya sea nosotros como productores solicitando esa autorización o ya sea nosotros como comercializadores solicitando la autorización del uso a través de un convenio de corresponsabilidad. Y el cumplimiento como tal, ya propiamente legal de la NOM 070, lo voy a hacer o lo podemos hacer ante cualquiera de estos cuatro organismos principales. Son cinco, pero los cuatro que más operan en Oaxaca son son Comercam, SIDAM, AMA y PANFA. Cualquiera de estos organismos tienen el mismo valor eh, legal ante la aduana al momento de hacer una operación de exportación. Es decir, la aduana no me puede rechazar un certificado de exportación emitido por PANFA
o por SIDAM, o por la AMA, o por Comercam. Los cuatro tienen el mismo valor y esto también nos lleva pues a cuando nosotros nos preguntamos, ¿con quién me certifico? Te puedes certificar con cualquiera de los organismos que están avalados por la entidad mexicana de acreditación, ¿no? Ahí ya depende mucho pues, hasta cierto punto de la labor de venta del ejecutivo del organismo, pero tienen el mismo valor, porque lo que sí nos hemos encontrado es que nos dijeron que el de tal organismo no vale, o que el de tal institución no lo toma en cuenta la aduana. No, la aduana toma en cuenta a todos. También vale la pena aquí argumentar o comentar más bien que sí debemos nosotros de ser muy sólidos en este argumento. Regálenme, por favor, un minuto nada más. Voy a apagar tantito mi cámara. Lick, regreso, ahí. Un segundito, por favor. Sí, está bien. Bueno, y también aprovechando, como les comentaba pues en los comentarios, vaya la redundancia, pueden acceder a las capacitaciones. Ya tuvimos una de BUSEM, que es justamente donde ustedes pueden llevar a cabo alguno de los trámites, ya sea el certificado de origen, que para Europa es específicamente el EUR1, pero pues debes de hacer un registro del producto previamente. Entonces, yo los invito a que vean esa capacitación de BUSEM y cuando accedan a esa capacitación de BUSEM se van a dar cuenta de cómo se trabaja en BUSEM, cómo pueden tramitar los certificados de origen, los permisos que se tienen que hacer ante la Secretaría de Economía para llegar a otros países. Y en caso de que sigan teniendo dudas, aún así viendo el video, pueden contactarse con nosotros. Como lo comentó el licenciado José Carlos, ya tuvimos un tema que es justamente de la exportación de miel a Europa y ellos necesitaban el certificado de origen, se les apoyó, pero obviamente es a través de BUSEM. Y lo que nosotros hacemos como eh, alguna vinculación con la Secretaría de Economía es que si a ustedes ya les urge el documento, descargamos el acuse y lo mandamos y lo mandamos a Secretaría de Economía Federal y nos apoyan tal vez a apresurar el proceso. Pero algo que sí les recomendamos es no esperar al último momento que lo necesiten, porque ya que el producto está en aduana es cuando pues solemos como apresurar los procesos, pero pues ya nos van a cobrar ahí el tiempo que esté el producto varado. ¿No, Lick? Exactamente. En la aduana el tiempo es dinero y es dinero caro. Además hay que decirlo, ¿no? Digo, en la aduana mexicana, un día de estadía son cerca de 950 pesos masiva por día. El plazo promedio para cumplir, por ejemplo, pues vamos a pensar, un certificado de origen son de 3 a 10 días hábiles. Entonces, pues habría que multiplicar, ¿no? Digo, lo que a veces se los digo de broma a mis clientes, pero pues la realidad es que lleva mucho, mucho de serio detrás de esto pues si te sobra el dinero, adelante, ¿no? Puedes darle cumplimiento a como tú consideres los tiempos, pero la realidad es que si nosotros no cumplimos con la aduana, pues vamos a tener problemas. Y el gran problema ni siquiera va a ser en la aduana mexicana. La aduana mexicana, si yo no llego con la documentación completa, ni siquiera me va a modular la mercancía, ¿no? Para lo que implica la aduana mexicana, pero para llegar a la aduana de destino, ahí ya la cuestión va a cambiar completamente. Porque ahí ya son las estadías, los plazos de cumplimiento son diferentes y los costos, por supuesto, también son diferentes. El sobrecosto que me va a generar y vamos a pensar que no doy cumplimiento a determinado requerimiento, determinado requisito, me van a regresar la mercancía. Y a veces es donde se complica el escenario. La mayoría de quienes hacemos exportaciones por ejemplo, bebidas alcohólicas, nosotros exportamos no solo mezcal, sino otras bebidas alcohólicas,
pues nos enfocamos a esa parte, ¿no? A cumplir con que yo tenga un padrón de exportadores, con que yo tenga una certificación o un permiso, una autorización. Pero cuando me regresan la mercancía, yo tengo que tener padrón de importadores de alcohol, padrón de bebidas alcohólicas y habilitada la opción como importador. Porque resulta que cuando me regresen mi mercancía, voy a tener, ¿sale? Que dar cumplimiento ahora a los requisitos de ingreso de la mercancía a México. Pero si es mi mercancía, sí, pero la ley mexicana también tiene sus limitaciones para el reingreso de mercancías a territorio nacional. Entonces, todo esto hay que considerarlo dentro de estas actividades del comercio exterior, ¿no? Al momento que hagamos nosotros una exportación. Y regresando, agradezco mucho la gentileza de su paciencia. Regresando a esto, además de mi padrón de exportadores y mi NOM 070, esos los tengo que cumplir muchísimo antes de querer salir al mercado. Como recomendación, digo, aquí cada mente de negocios es un mundo completo. Y mucha gente nos hemos encontrado que nos dicen, ¿sabes qué? Yo ya fui, ya busqué y ya encontré al cliente. Y qué bueno, pero no tengo padrón de exportadores, no tengo NOM 070, no tengo ni siquiera una marca registrada. Entonces es hacer todo un trabajo para darle cumplimiento a estos elementos. En el mejor de los casos tenemos a un cliente que no lleva prisa, que no tiene urgencia de comprar producto y dice, pues yo me espero, ¿no? En el mejor de los casos. En la mayoría de los casos, la realidad es que los negocios se pierden precisamente por eso. Encontramos al cliente, sí, pero no cumplimos nosotros los requisitos de origen todavía para salir. Entonces se nos complica el escenario. Por eso es importante, ¿no? Certificarnos, empadronarnos y con estos, por lo menos con estos dos elementos en la mano, ahora sí, vamos a la búsqueda de los clientes en destino. ¿Cómo puedo encontrar clientes en destino? Y eso es lo bonito de todas estas pláticas que hace la Secretaría de Economía de la mano de diferentes instancias. Hace poco tuvieron una plática de cómo buscar, o más bien de las oportunidades de negocio que se tiene para la industria mezcalera en otros territorios. Lo podemos hacer a través de ferias internacionales, lo podemos hacer incluso a través de redes sociales, porque nos hemos encontrado a muchos clientes que nos dicen, ¿sabes qué? Es que yo encontré a mi comprador en Facebook, en Instagram, en Twitter, bueno, lo que antes era Twitter, en TikTok, hasta por correo electrónico. Y estoy seguro que a más de uno de ustedes les llega constantemente correos electrónicos de diferentes instancias, de diferentes dependencias que están buscando proveedores, que están buscando a expositores, que están buscando participantes para llevar sus productos a otros territorios. Las ferias internacionales, sin duda, lo que tienen de sustancia, pues es que son organizadas por entidades acreditadas y que al final del día nos da la certeza de que pues, hay un cliente con quien yo estoy sentado frente a frente o por lo menos con quien tengo yo ya una conexión a través de estos acercamientos. No sé si todavía se alcanza a ver la presentación, que a Sí. mí ya no me aparece. Ok, bueno, entonces, el cliente en destino es importante, pero este cliente en destino no es solamente alguien que me quiera comprar producto y ya, porque eso es con lo que más nos vamos a encontrar en términos de la problemática. Eh, una de las grandes dificultades que se tiene al momento de concretar una operación de exportación de bebidas alcohólicas, pues es que así como yo como exportador tengo que cumplir las normativas de origen para poder pretender por lo menos sacar mi producto de mi país, así la otra parte tiene que cumplir las normativas de su país para poder introducir legalmente el producto. Malamente, mucha gente está mal acostumbrada a hacer cruces de mercancía. No digo que es una exportación porque no lo es. Este, Estos cruces de mercancía normalmente los hacen hacia Estados Unidos. Y es muy sencillo, nos separan 3,000 y tantos kilómetros de frontera.
Y lo más sencillo del mundo es conseguir a alguien o conectar a alguien allá que pueda cruzar la mercancía, lo sube en su carrito, lo sube en su camioncito, ¡pum!, lo cruza y llega al destino. Y era un mentiroso ese expositor que me dijo que tengo que tener padrón, que tengo que tener certificación, que tengo que tener esto, tengo que tener aquello, porque mi mercancía sí se está cruzando. Una caja, dos cajas. He conocido gente que ha podido mover hasta medio pallet, pero ya en una operación formal, en una operación de exportación real, ya no solamente Estados Unidos es el mercado de destino y ya no solamente es nuestra frontera que nos separa de este país, ya es un océano completo, ya son normativas distintas que debemos nosotros de dar cumplimiento. Y porque, digo, aquí también he visto que están conectados y agradezco mucho su participación, a pesar de su gran experiencia, veo gente conectada que tiene ya la experiencia de la exportación y sabe hacia el continente europeo y sabe perfectamente que no nos quedamos solamente en cumplir lo mexicano, sino que también hay que darle cumplimiento a lo que nos pide el mercado de destino. Y lo primero que me va a pedir el mercado de destino es que mi cliente tenga las condiciones, ya sea para poder comprar, para poder importar el producto y obviamente también para poder distribuirlo. Antes de exportar, una vez que yo ya tengo a este cliente que yo ya vi, ya tiene, es un importador certificado o es un importador autorizado o no es un importador autorizado, pero contraté los servicios de una empresa especializada para encontrar a un cliente a un importador, perdón, en destino que me permita conectar con mi cliente final. Ah, bueno, ya logrando esto, también tengo que ver si yo tengo la capacidad para abastecer. Más de uno de nosotros también estamos participando en grupos de WhatsApp donde estoy seguro hemos visto en más de una ocasión invitaciones a atender requerimientos de exportación de mezcal, ¿no? Hay algunas invitaciones que pues hay que ser correctos, bueno, hay que ser muy honestos, ¿no? Pues están muy fuera de la realidad, piden miles y miles y miles de litros, perdón, de variedades que pues nosotros sabemos perfectamente que no se pueden procesar, no con esa velocidad. Pero entonces nosotros tenemos que preguntarnos primero, ¿tengo la capacidad instalada? Y tenemos que demostrar finalmente que tenemos la capacidad instalada para poder abastecer. Porque como lo hemos comentado en otras pláticas, el gran problema que hemos tenido en Oaxaca, no solamente con el mezcal, sino en términos generales en Oaxaca, nuestra participación en el comercio exterior, es que no tenemos la capacidad para el abastecimiento recurrente de algo. Nos ha pasado con el tomate, nos ha pasado con el pepino, nos ha pasado con muchos productos oaxaqueños. Se puede hacer una, dos, tres operaciones y de repente ya no podemos participar porque ya no tenemos la capacidad para poder abastecer esas demandas. Si tenemos un contrato internacional, hay que tener mucho cuidado porque el incumplimiento de contratos internacionales tiene también consecuencias legales para nosotros e incluso para el país de origen de las mercancías. Entonces, sabiendo que nosotros tenemos la capacidad instalada para poder atender, también hay que dar cumplimiento a la calidad del producto. Cuando nosotros estamos certificados en la NOM 070, eh, fuera de la situación que pudiéramos poner en tela de juicio, qué si es o qué no es el mezcal, la realidad es que una norma oficial mexicana lo que nos permite es dar cumplimiento a estándares, ¿sale? En el caso de una bebida alcohólica, estándares de producción que no afectan la salud humana. Eso es lo que hace esta norma oficial mexicana. Más allá de la denominación de origen, más allá de tiene derecho o no a llamarse mezcal, lo que nos va a determinar los parámetros fisicoquímicos de la NOM es que el producto es apto para el consumo humano, que no nos va a dejar ciegos, que no nos va a envenenar, que no nos va, ¿sale? Eso es lo que va a determinar. Por eso la importancia de la trazabilidad del producto. Si yo llego con un producto que está certificado, de entrada estoy demostrando que mi producto puede entrar a determinado mercado y con todo no se queda ahí, ¿sale? Vamos a ver que el tema de la calidad del producto es una, lo que yo tengo que cumplir en mi país de origen y otra, lo que tengo que cumplir en el país de destino.
vale muchísimo la pena que antes de aventurarme a la exportación formal de mi producto, busque yo las alternativas de la promoción de la exportación, una operación que se reconoce, sí, en la NOM 070, una operación que me permite a mí enviar en una menor cantidad productos, ¿sale? Sin tener que dar cumplimiento al 100% a las normativas de destino, pero que me permiten entender el comportamiento logístico, el comportamiento del mercado, que me permiten entender si la calidad de mi producto, del producto que yo estoy enviando, sí cumple la normativa o tengo que hacer ajustes. A veces cuando nos aventuramos a una primera operación sin hacer una promoción previa, un envío previo de promoción, pues nos vamos a enfrentar a dificultades bastante sustanciales, como lo pueden ser el no cumplir con las normas de calidad de producto en destino. Y volvemos a lo mismo, la calidad no la debemos entender, no en este tipo de operaciones como de si es muy bueno o es muy malo el producto. La calidad, de acuerdo con los estándares de la ISO, es solamente el cumplimiento de los estándares determinados. Eso es lo que para nosotros debe ser calidad al momento de entrar en los mercados internacionales. Mi producto es riquísimo, mi producto es el mejor que puedas encontrarte en el mundo, pero resulta que que su porcentaje de determinado componente es muy alto y no es apto para el consumo humano. Bueno, pues por muy bueno y muy rico que esté, y que a mí nunca me ha dejado ciego en los 15 años que tengo tomándolo, pues la realidad es que no va a poder entrar a ese mercado, porque no cumple esos estándares. Eso es un punto importantísimo que debemos de tomar en cuenta al momento de hacer estos ejercicios. Entonces, por eso vale mucho la pena hacer una promoción de exportación para conocer mercado, para conocer el proceso, para ver qué restricciones puedo encontrarme más allá de si llega o no llega mi producto. ¿Sale? Los requisitos técnicos en destino son fundamentales. ¿Sale? Dividimos estos requisitos en 4 bloques: presentación, etiquetado, calidad y técnicos. ¿Sale? El primer punto, y es con lo que normalmente chocamos quienes hacemos operaciones de comercio exterior, sobre todo para el continente europeo y sobre todo en términos de bebidas alcohólicas, o bueno, de productos que están envasados, preenvasados, es el tamaño con el que nosotros podemos ingresar al mercado el mercado europeo en general. ¿Sale? En este sentido, vamos a encontrarnos que el tamaño del envase permitido en Europa es de 100, 200, 350, 500, 700, 1000, 1750 y 2000 mililitros. Nosotros estamos acostumbrados, bueno, porque además en la mayoría del mundo así pasa, nosotros estamos acostumbrados a envasar en 750 mililitros. O sea, ahí hay una diferencia de 50 mililitros que el mercado europeo no permite. Bueno, no permite de inicio, porque los franceses lograron, hace 2 años, 3 años más o menos, los franceses lograron hacer una adecuación. Los franceses, a través de una dictaminación que también emitieron, pueden envasar 700 mililitros en botellas de 750 mililitros. O sea que si el destino de nuestro producto es Francia, no tenemos que cambiar nuestros envases de 750 mililitros. Vamos a llenarlos hasta 700 mililitros y en la etiqueta, por eso importante aquí también la norma de la etiqueta, la información que contiene, debemos de hacer la anotación que son 700 mililitros del contenido neto de nuestro producto. ¿Qué pasa si yo no hago eso? Ah, bueno, pues lo llené a 700 mililitros, pero mi etiqueta sigue diciendo 750. Ahí sí ya es una sanción en el mercado europeo. ¿Sale? El material del envase, más allá de un tema de requisito, es un tema de mantenimiento de la inocuidad del producto. Eh, Aquí vamos a pelear mucho, vamos a chocar mucho con lo que tradicionalmente se llega a pensar del mezcal, ¿no? Nos dicen, es que el mejor mezcal es el mezcal que va en una botella de Coca-Cola o va en una botella de plástico. ¿Para qué lo metes en una botella de vidrio? ¿Para qué le pones un adorno? ¿Para qué le pones una etiqueta muy bonita? Si realmente sabe mejor con las trazas del plástico de la Coca-Cola. La realidad es que
no solamente se trata de una presentación física del producto, sino del mantenimiento de la inocuidad. Y el vidrio, sin duda alguna, es el material más inocuo que podemos encontrarnos para poder almacenar una bebida alcohólica. ¿Por qué? Porque la composición del vidrio no, bueno, permite más bien mantener la integridad del producto. Al final del día, un alcohol sometido a un plástico con los cambios de temperatura que nos vamos a encontrar en el traslado del producto, pues sí va a afectar y sí va a alterar el sabor y la composición misma del producto. Sellos y seguridad. Aquí igual, más que un requisito es un punto que nosotros debemos de partir hasta cierto punto de un criterio de lógica. No es lo mismo que mande yo una botella de mezcal o una caja de mezcal o un pallet de mezcal de Oaxaca a Washington, por muy lejos que esté, porque va a ser solamente tierra o aire posiblemente. Pero si mando ese pallet o un contenedor de Oaxaca hacia Francia, va a pasar un trayecto carretero y va a pasar un trayecto marítimo. Y aquel de ustedes que ha estado en un crucero o que ha estado en una embarcación que se mete por lo menos a unas 20 millas náuticas, 30 millas náuticas, pues sabrá el comportamiento que tiene el mar y cómo también va variando la temperatura conforme va avanzando el día en espacios marítimos más abiertos. Entonces, todo eso tiene una afectación. Si mi producto no va bien embalado, no va bien envasado, no va bien protegido, por supuesto que estoy arriesgando la integridad del mismo. Entonces, debo de cumplir, debo de tener en cuenta estas condicionantes. En cuanto al etiquetado, ¿sale? La información más importante que debemos de considerar para el mercado de la Unión Europea principalmente es que a partir del 2023 ya se obliga la información respecto de los alérgenos que pueda contener. Todo lo demás es igualito que aquí. Marca, qué producto es, qué variedad es, qué contenido tiene, qué graduación de alcohólica tiene, dónde es el lugar de origen de ese producto. O sea, hagan de cuenta que es la NOM 070 en cuanto al tema de etiquetado, más la información de los alérgenos que pueda contener. ¿Qué es un alérgeno? Un alérgeno es aquel producto componente que pueda generar una afectación alérgica al ser humano. Crustáceos, peces, aceites, semillas, granos, leche. Y podríamos decir nosotros como productores de mezcal, bueno, es que eso no nos aplica porque mi mezcal es 100% agave, ¿no? Pero si en el proceso de producción hay una cruza contaminada, vamos a tener problemas. La información de los alérgenos se convierte en un punto fundamental. Colores y formas. Aquí no vamos a poder delimitar mucho porque pues estamos hablando de 50 países que sí, a pesar de que forman parte de grupos económicos o de bloques económicos, pues sí tienen sus propias características. Esta presentación, esta parte debe de servirnos más bien como guía de lo que le tenemos que preguntar a nuestros importadores. Oye, mi botella se presenta o más bien mi producto se presenta en una botella de Ciel, ¿te la puedo mandar? ¿Sí o no? ¿Qué características debe de tener mi producto para que pueda entrar a tu mercado? El idioma en el que debo de presentar la información de mi etiquetado, si va en inglés, si va en español, si va en francés, si va en italiano, ese punto debo de tenerlo muy, muy en consideración con mi comprador. Las medidas específicas de la etiqueta, si permite el país de destino alguna variación en tamaños de etiqueta, o una proporción distinta a los tamaños de etiqueta. Oye, ¿sabes qué? Es que aquí en Rumania no puedes poner una etiqueta que tenga más de 10 centímetros de alto, ¿no? Esto nosotros tenemos que tenerlo muy en consideración para evitarnos complicaciones del ingreso de nuestro producto al mercado de destino. Los requisitos de calidad podríamos decir que son los más sensibles a considerar. ¿Por qué? Porque en estos requisitos de calidad vamos a encontrar el contenido del producto, de qué está hecho, que al final del día tanto se ve repercutido en la presentación del producto como en la etiqueta, ¿sale? El producto, qué es lo que contiene para saber si es permisible dentro del territorio.
mínimos y máximos permisibles. Aquí debemos de tener en cuenta, por ejemplo, si el producto que yo estoy presentando con la composición físico-química, con la composición de aldehídos, de alcoholes superiores, de furfurales, está dentro de la misma normativa o en los mismos estándares de la normativa del país destino. Si la cantidad de cobre que contiene mi producto está dentro de los parámetros aceptados por el país destino. Entonces, todos estos puntos nosotros los debemos de tener muy en consideración, no solamente a nivel de bloque de una Unión Europea, no solamente a nivel de continente, sino sobre todo a nivel del país a donde vamos a mandar nuestro producto. Y para saber a qué país lo vamos a mandar, pues partimos del hecho de quién es el cliente al que nosotros le vamos a vender nuestro producto. Los colores y los aromas, si me permiten a mí presentar un producto con alguna tonalidad diferente a la que se establece por una normativa, ¿no? Por ejemplo, si yo les dijera que yo vendo un mezcal joven, un espadín joven que tiene una coloración ligeramente dorada, pues más que atractivo sería preocupante porque no son las características visuales que tiene el producto, ¿no? Entonces, ahí también vale mucho la pena que nos orientemos a saber, bueno, dentro de la coloración de un producto, cómo lo considera el mercado de destino, porque también lo va a separar por espirituosos, lo va a separar por destilados, lo va a separar por fermentados, cantidades de azúcar que pueda llegar a contener el producto. En el caso del mezcal es muy difícil que hablemos de cantidades de azúcar añadido, pero hay otras bebidas alcohólicas que sí llevan azúcar añadido y requieren estar dentro de los márgenes aceptados. Y como último bloque de requisitos técnicos, primero, lo que les decía hace rato, debemos de tener un importador autorizado. Contar, una vez que nosotros tengamos a nuestro importador autorizado, de ahí se va a desglosar mucho. Si yo no tengo a quién venderle mi producto o quién importe mi producto, difícilmente voy a poder dar cumplimiento a lo demás. ¿Por qué? Porque en la misma norma oficial mexicana establece que dentro de los requisitos del etiquetado de exportación tienen que venir los datos del importador en país de destino. Si yo no tengo un importador, ¿qué información le voy a poner a mi etiqueta? Entonces, es importante contar con el importador autorizado. Ya sea que el importador autorizado es directamente mi cliente o como les decía hace rato, a ese importador autorizado llegué gracias al apoyo de una empresa especializada en la búsqueda e identificación de importadores. Y a través de ese importador voy a poder introducir mi producto para que llegue a mi cliente final, que ese sí es que ese es a mí al que me interesa como productor o como comercializador del mezcal. Y los requisitos técnicos finos, certificado de circulación de mercancías, el EUR1, que hace la función de un certificado de origen. ¿Sale? Para el BUSEM mexicano, el EUR1 está dentro del catálogo de los certificados de origen. Entonces, ahí es donde voy a solicitar mi certificado de circulación de mercancías, EUR1. Con ese documento, oye, pues José, ¿por qué es importante ese documento? Ah, pues porque ese documento me va a permitir entrar con preferencias arancelarias al país de destino. Porque además, si mi producto tiene cupo, bueno, en el caso del mezcal no tiene cupo, pero si mi producto tiene cupo, ese certificado me va a servir para demostrar que cumplo yo con ese cupo, que tengo la autorización para el cupo y poder introducir. Y el certificado fitosanitario internacional, que también tramito en BUSEM con una instancia diferente, que ahora es CEFADER, antes era, se me fue el nombre de antes, pero bueno, actualmente es CEFADER. Y ese certificado fitosanitario lo cumplo a través de la visita y la inspección de un organismo especializado en la revisión. Ahí en BUSEM va a venir toda la información de quiénes son los organismos especializados y quiénes son las personas autorizadas para esta actividad.
Me adelanto un poquito a responder algunas de las preguntas que contienen acá. Hay algunas preguntas que son relativamente similares. El tema del certificado de origen o el tema del EUR1 se tramita a través de BUSEM, la ventanilla única de comercio exterior mexicana. Creo, licenciadas de la SEDECO, que tienen una capacitación sobre eso, ¿no? O va a haber una capacitación sobre eso. Sí, era la que comentaba hace un rato, ya está grabada en el canal de YouTube de Oaxaca Global. Pueden acceder a ella sin ningún problema y si juntamos el suficiente foro, pues hacemos otra parecida, pero ya implementándola para algún trámite en específico. Perfecto. Perfecto, pues bueno, pero se hace a través de BUSEM, igual que el certificado fitosanitario. Y los requisitos específicos por país, pues son los que me va a dar a raíz de tener o a mi importador o a mi cliente final. Aquí es bien importante el tema de la comunicación con los compradores. Hemos tenido experiencias tanto muy gratas de lograr los envíos de nuestros clientes hacia destino en Europa, como también experiencias un poco complicadas porque cuando el importador o el comprador no conoce la normativa de su país, nos complica el escenario para poder dar cumplimiento a, ¿sale? Por eso aquí es bien importante, ya tengo un cliente, mi cliente no sabe lo que quiere o lo que necesita más bien en términos de su país. ¿Quién me va a orientar a mí para saber qué es lo que debo de cumplir yo para poder llegar a ese país? Pues aquí en Oaxaca, afortunadamente, tenemos a la SEDECO y a esta área que se encarga precisamente de los mercados internacionales, ¿sale? Y como en otros momentos lo he comentado, en Oaxaca habemos empresas especializadas, somos pocas, pero las sabemos, empresas especializadas en este sector que también podemos brindar ese servicio de asesoría, de identificar, ¿no? Los requisitos específicos por país. Obviamente aquí no ponemos los requisitos específicos por país porque pues, son 50 países y tranquilamente nos llevamos una sesión por cada país. Entonces, 50 sesiones es un poquito complicado. Y ahora sí, ya tengo a mi cliente. Ya sé qué requisitos debo de cumplir. Ya sé, perdón, se me fue. Bueno, ya tengo a mi cliente, ya conozco los requisitos tanto en origen como en destino, ya cumplo los requisitos en origen, ya cumplo los requisitos para poder llegar al destino. Ahora sí, en términos de la operación, ¿qué es lo que toca hacer? Primero, debo de tener dado de alta, o debo de estar dado de alta yo como cliente con un agente aduanal mexicano. ¿Por qué? Porque dice la ley aduanera en su artículo 59 que solamente los agentes aduanales están autorizados para el despacho de las mercancías ante la aduana. Es decir, José Carlos no puede llegar a la aduana con su expedientito, con su mercancía y decir, vengo a que despachen mi mercancía. Tiene que hacerlo un agente aduanal autorizado. Y de esos hay 3,000 en territorio mexicano. Entonces, dependiendo de la aduana donde voy a despachar, ahí voy a buscar a mi agente aduanal. Volvemos a lo mismo, ¿no? Podemos acercarlos con agentes aduanales y si no, ahí está la Asociación de Agentes Aduanales de la República Mexicana, bueno, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, la CAREM, ¿sale? En donde pueden encontrar a los agentes aduanales para poder hacer las altas o las activaciones. A diferencia de cuando yo voy a importar para la exportación, sobre todo del tema del mezcal, no requiero como tal un encargo conferido. Hay agentes aduanales que dicen, bueno, si yo te voy a despachar, aun cuando no sea obligatorio un encargo conferido, yo sí te voy a pedir que confieras el encargo. Los encargos conferidos son principalmente para padrones de importación. Pero bueno, hay agentes que dicen, yo sí necesito el encargo conferido. La alta con un agente aduanal mexicano implica también una carta encomienda, ¿sale? Es un documento, una carta, un escrito donde yo le estoy diciendo al agente aduanal que por favor despache mis mercancías, ¿sale? Otro punto importante que yo necesito para poder hacer la exportación es factura comercial con complemento de comercio exterior. Mi cliente está en el extranjero. La factura con complemento de comercio exterior es diferente a la factura normal a la que yo le emito a mis compradores en territorio mexicano. ¿Sale? Si yo no cumplo con una factura con complemento de comercio exterior, no te va a despachar mi mercancía.
Otro documento importante que necesito para el tránsito de la mercancía dentro del territorio mexicano es la carta aporte. Mucha gente dice, oye, pues a mí nunca me han detenido la carga en territorio mexicano, entonces ¿para qué quiero la carta aporte? Pues de mucha suerte, que bueno, ¿no? No te detienen la mercancía, pero este complemento de carta aporte sirve precisamente para amparar el tránsito interno de las mercancías en territorio nacional. Otro documento que necesitamos es una lista de empaque. ¿Qué es una lista de empaque? Una lista de empaque es una hojita, ¿no? Con sus logos, sus emblemas, que dice quién es el exportador, quién es el importador y una relación de los productos que vamos nosotros a enviar. Y esa carta y esa lista de empaque hay que pegarlo en un lugar visible en el pallet o en el conjunto de las mercancías que nosotros vamos a mandar, porque esa información es lo primero que va a leer el agente de carga, es lo primero que va a leer el transportista, ¿sale? Y con esa información va a ir amparando también su operación. Digo, adicional a que lleva su copia de factura, lleva toda su documentación. Entonces, las listas de empaque también son importantes. Certificado de exportación o de promoción de exportación. Ustedes como productores que dan cumplimiento a una norma oficial mexicana, ¿sale? Saben que necesitan un certificado para la venta de su producto. Si envasan para venta en México, pues va a ser un certificado de venta nacional. Pero si vamos a exportar, necesito saber quién es ese cliente para poder emitirle esa factura, porque con esos documentos o con esa factura voy a poder solicitar al organismo regulador, a mi organismo regulador, ¿sale? Que me emita un certificado que ampare a las mercancías que contengo en esa factura. Obviamente todo esto pasa por un proceso de trazabilidad, pasa por un proceso de traslado de producto a granel certificado, un envasado certificado, una aprobación de etiquetas para poder enviar ¿cómo se llama? El producto al destino final, ¿sale? Y como les decía, si son mis primeros acercamientos, tal vez no un certificado de exportación, pero sí uno de promoción de exportación para poder mandar mi producto. Certificado de circulación de mercancías CUR1, que era el que ya comentábamos, también tiene que ir acompañando el expediente, el certificado fitosanitario de mercancías y finalmente lo que conocemos como Bill of Lading, ¿sale? O Airwell Bill, que son los documentos del transporte principal de la mercancía. Independientemente si lo voy a mandar vía aérea o vía marítima, necesito el documento que ampara y yo tengo contratado el servicio para el traslado internacional de mis mercancías. Esos son los requisitos que debo yo de cumplir para poder hacer una exportación. Si yo no estoy certificado como, ya sea como productor, envasador, comercializador de mezcal, tengo que hacer ese proceso si quiero hacer una exportación de mezcal. ¿Sale? Regreso a lo que mencionaba hace rato, aunque es un poquito repetitivo. Una cosa es poder cruzar la mercancía a los Estados Unidos, que sí existen esos canales, sí existen esos caminos, no tenemos por qué espantarnos con ello. Pero también, si yo quiero llegar a un mercado de manera formal, si yo quiero vender de manera correcta mi producto en el mundo, necesito sí o sí estar en cumplimiento de la NOM 070 SCFI 2016. ¿Vale? Este, esos elementos, toda esta información eh, ahora es una sesión de un poquito más de una hora que duró, pero la realidad es que los tiempos van a ser variados dependiendo de si tenemos o no la información para poder hacer estos procesos. Aquí hablamos solamente de los requisitos. Eh, como empresa que se dedica a prestar estos servicios, podemos también hacer cotizaciones completas de cuánto costaría o cuánto les costaría llevar su producto del punto A al punto B, o sea, de origen en México a destino en Europa, ya con su comprador final, a través del acercamiento también con los importadores con los que nosotros trabajamos, que son servicios de importación que se brindan también, que son completamente legales, que van parados dentro de una normativa internacional y que ponemos a la disposición de todos ustedes.
agradezco muchísimo el tiempo, la atención a esta breve charla. Dejo ahí mi número de contacto, correo electrónico de la empresa, servidor José Carlos Martínez Sosa, y le regreso los micrófonos a la SEDECO. Muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Tenemos aquí unos temas de internet, pero díganme si se escucha bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por conectarse. Lic, José Carlos, bueno, más bien maestro José Carlos, muchas gracias por toda la información que nos compartió. Yo creo que es muy provechosa para cada uno de los que se conectaron y pues vamos a solventar dudas. En este caso, empezamos de arriba para abajo, de abajo para arriba, que es collar de perlas artesanal. Necesitamos un importador específicamente para Manchester, Inglaterra. ¿Conoce alguno? Podemos hacer, bueno, en el caso de Manchester, podemos hacer el contacto con importadores. Digo, la búsqueda específica de ese importador que usted requiere. Aquí yo más bien ahondaría en el tema, y sí, digo, también sirve como ejemplo. Usted ahí en Manchester ya tiene a su cliente, el que va a comprar finalmente su producto, o su interés es que su producto llegue a Manchester. Dice que ya tiene comprador y que más bien necesita que... Ok, sí, podemos trabajar en el enlace con un importador para que sea el puente de ingreso a la ciudad de Manchester. Ok, muchas gracias, Lick. La siguiente, bueno, aquí Ofin nos hizo el gran favor de compartirnos justamente a un importador que dice que lo recomienda. Pueden contactarlos, ya ahí vienen sus correos, que es hello@masterdistillers.net, y también tiene un blog. Entonces aquí si pueden acceder al chat de la capacitación, ahí van a acceder al contacto del importador. Bueno, esta ya la solventaron. ¿Dónde se solicita el EUR1? El maestro ya nos había comentado que en BUSEM, específicamente en certificados de origen. ¿Dónde puedo consultar mezcal de perlas? ¿Dónde puedo consultar específicamente la información del etiquetado para la Unión Europea o por cada país destino? ¿Hay algún link o dónde se puede acceder a eso? Claro, la normativa europea, bueno, sí, la totalidad de la información de la Unión Europea en cuanto a etiquetado, presentaciones, etcétera, lo vamos a encontrar en la página oficial de la Unión Europea, que es europa.eu. ¿Sale? Ahí vamos a encontrar toda la información respecto a desde los decretos, las normativas aplicables, los montos que se tienen que pagar en impuestos específicos. Hay enlaces especializados país por país desde la misma plataforma de la Unión Europea. Ok, muchas gracias, Rick. Espero, Mezcal de Perlas, que hayan podido solventar tu duda. ¿Dónde encuentro los requisitos físicos químicos para la Unión Europea para compararlo con la norma 070? Aliflores. Lo mismo, dentro de la plataforma bueno, de la página oficial, que esencialmente la normativa, bueno, los parámetros de la NOM 070 están estandarizados a la NOM mexicana de contenido alcohólico, y esta NOM está también reconocida a nivel internacional. Muchas gracias, Lick. Podrían, Ismael y Andrea, comentan acceso al video de la capacitación anterior. Claro, aquí les compartimos arriba el link del canal de Oaxaca Global, pero de todas maneras, se los compartimos por correo conforme termine la capacitación. Pero les vamos a mandar el link general de Oaxaca Global y ya ustedes pueden acceder a todas las capacitaciones. Ali Flores, de nuevo, ¿cómo le hago para que me lleguen invitaciones oficiales de esas ferias y eventos para interesados en nuestro producto? No.
Creo que ese link es el de ustedes, ¿no? El de que comparten ustedes como secretaría. Sí, O bueno, esa información. Ajá. las invitaciones, normalmente nosotros hacemos publicaciones de todas las ferias y los eventos que están disponibles, a los que ustedes pueden acceder. No es que les llegue la invitación directa del evento, pero sí podemos hacer la vinculación de esta empresa quiere participar de Oaxaca y se los mandamos a los organizadores del evento. En lo que sí invitamos mucho es a que estén al pendiente de las redes de Sedeco porque llega mucha información que les puede funcionar. Luis Riveros, ¿cuáles son los cargos en términos de impuestos en Europa? Va a depender, volvemos a lo mismo, si nos vamos a la Unión Europea o nos vamos al EFTA, o sea, la Asociación Europea de Libre Comercio. Eh, Va a variar también de país en país, dependiendo de qué país dentro de la Unión. ¿Hay parámetros establecidos? Sí, sí hay parámetros establecidos. Por ejemplo, hay impuestos que aplican bajo un esquema de exención para bebidas alcohólicas fermentadas o destiladas, ¿vale? O bebidas alcohólicas que sean distintas al vino. En cuanto a, por ejemplo, el IVA que puede llegar a pagar el producto en territorio europeo, también va a variar en función de país en país y de la presentación de la documentación correcta. ¿Sale? Para la reducción de los impuestos. Entonces, esta pregunta, a pesar de que suena bastante concreta, resulta bastante ambigua para el caso específico de Europa. Tendríamos que irnos al país específico para saber exactamente el monto que tiene que pagar por cada contribución, ¿no? Más allá de impuestos, porque las contribuciones en comercio exterior son impuestos, derechos y aprovechamientos. Entonces, habría que ver específicamente a qué país vamos para poder identificar con mayor precisión las contribuciones a cubrir. Justo. Y creo que ya cuando hablamos del cálculo de impuestos y esto que ya van a llevar a cabo alguna operación, sí los invito a ponerse en contacto con el maestro. Él puede solventar muchas dudas e incluso les puede apoyar con la operación. Mezcal Perla, cuando hablan de la factura sobre complemento de comercio exterior, ¿qué es lo que hay que hacer? El complemento de comercio exterior va a depender mucho desde dónde emitan la factura. Eh, Y digo, esto no es promoción a mi proveedor de facturas, pero yo trabajo con una empresa que se llama Factucom. Se los recomiendo ampliamente porque tienen muy bien desglosado, a diferencia de otras plataformas, los esquemas de tipo de factura que se puede emitir. Y ellos tienen literales, entras a emisión de factura, ¿qué tipo de factura quieres con complemento de comercio exterior? Y ya te genera y más bien sí, ya te genera los campos que tienes que rellenar para esa información. En el caso de emitir la factura desde el SAT, sí es un poco más enredado la realidad de las cosas, ¿no? Hay que saberle mucho a la plataforma de facturación del SAT para poder hacer o emitir una factura con complemento de comercio exterior. Pero podemos decir que este complemento es un elemento adicional que nosotros debemos de rellenar para poder hacer una operación de comercio exterior. Ok, Lick, tenemos otras 5 preguntas. ¿Las quieres solventar o se los Sí, mandamos? digo, si tienen tiempo Se los ustedes. mandamos vía correo. Sí, sin problema. A ver, entonces estamos con la promoción de exportación, como dijo que podría hacerse. Abel Silverio. ¿Cómo dice la pregunta? ¿Cómo sería una promoción de exportación? Bueno, la diferencia entre una promoción de exportación y una exportación estriba solamente en un parámetro y es el cumplimiento de la totalidad de las disposiciones. Si yo hago una exportación formal y propiamente le pido a mi organismo certificador, voy a hacer una exportación, me ampara una factura, me ampara toda la documentación que ya comentábamos, me ampara una emisión de una etiqueta que tenga los datos de mi importador para poder salir.
En el caso de una promoción de exportación, si por ejemplo yo ya tengo como, vamos a tomar como ejemplo a la participante o al participante que decía que tiene ya un cliente en Manchester, vamos a pensar, no va a ser un envío de promoción. Con la etiqueta que actualmente tiene, es decir, no una etiqueta todavía adaptada al mercado de destino, pero sí con una solicitud de envasado para poder hacer este envío de promoción de exportación, se puede enviar ese producto sin que tenga que cumplir todos los parámetros, ¿sale? En etiquetado y en normativa, pero que pueda llegar a ese destino sin mayor complicación. Obviamente, sí teniendo su padrón de exportadores, obviamente, sí teniendo su certificado de la NOM 070 y su certificado propiamente de promoción de exportaciones. Hasta qué cantidad puede llegar a mandar? Nosotros hemos enviado desde una botella, el tope máximo que hemos enviado han sido 20 cajas, ¿no? Porque no hay un límite, pero lo que sí establece una promoción o la gran limitación de la promoción de exportación es que solamente se puede hacer una vez por cliente por destino. Es decir, le puedo mandar una vez a este comprador en Europa, digo, en Manchester, pero ya no va a haber una segunda. La segunda ya tendría que ser como tal una exportación. En el único país con el que más o menos chocamos esta disposición es con Colombia, porque en Colombia existe una normativa a través de INVIMA donde yo puedo mandar hasta 4 veces al año muestras de producto hasta 600 botellas, ¿no? Entonces ahí es interesante ver cómo choca un poquito con lo que establece la normativa mexicana. Pero, pues bueno, eso es aquí en el cono sur. Ok, muchas gracias, Lee. Y creo que ahí tendremos que hablar, sacar otra capacitación de la exportación de mezcal a Colombia. Ah, ¿puede explicarnos cómo puede beneficiar un depósito fiscal a un exportador y en qué países se puede utilizar? Bueno, eso podríamos hacerlo breve, ya que clic, porque vamos a tener igual una capacitación respecto a eso. Ok, rapidísimo. ¿Cuál era la pregunta? Se me fue. ¿Pueden explicarnos cómo beneficia un depósito fiscal a un exportador y en qué países se puede utilizar? Claro, voy a empezar al revés. Todos los países tienen depósitos fiscales y el depósito fiscal esencialmente me sirve para no pagar los impuestos de importación hasta el momento en el que no salga la mercancía de dicho depósito. Básicamente es como suspender temporalmente el pago de los impuestos. Bien, muchas gracias. Otra vez lo de la factura, que ya fue explicado. Nos vamos a saltar a Gabriel Méndez. Gabriel Méndez nos comenta, nosotros tenemos un comprador en Nigeria, contamos con ciertos requisitos y qué requisitos se requiere para la exportación en África. Esto es muy específico, Lick, y yo quisiera invitarlos a que se acerquen a nosotros. Ahorita Daniel Mondragón, que es la otra parte que nos auxilia en el Departamento de Comercio Exterior, se encarga de hacer los diagnósticos. Entonces, si a ti te interesa específicamente África y tienes ciertos requisitos, puedes rellenar un formulario y él te hace tu diagnóstico de potencial exportador y te hace llegar el documento con todo lo que necesitas para poder llegar a ese mercado. Ya cuando necesitas hacer el trámite, lo que nosotros hacemos en caso de que no puedas hacerlo directamente tú, te vinculamos, por ejemplo, con el maestro José Carlos, que es Comexo Services, recibes un descuento de la SEDECO y él te puede ayudar con los trámites que te hagan falta. Entonces, ahorita te ponemos los contactos y te invito a que nos contactes para que podamos hacer tu diagnóstico. Gabriel, soy distribuidor de tequila en España, importador intercomunitario. He registrado mi marca de mezcal, ya estoy cerca de embotellar, es mi primera importación desde México. ¿Ustedes trabajan con importadores en España y qué puertos en dicho país utilizan? Trabajamos con un importador, pero con gusto podemos tener un mayor acercamiento con Gabriel. No sé bueno, si la pregunta va como en una oferta o está buscando a un importador adicional. Entiendo que el importador ya bueno, entiendo, Gabriel, que tú ya eres el importador allá. Podríamos hacer el acercamiento y en cuanto a puerto para poder realizar las operaciones, pues va a depender mucho del destino final, ¿no? Para poder ubicar con qué puerto podemos trabajar. Ok, muy bien. Pues creo que son todas. Hay otras dos, pero son acerca de algún otro tema.
La factura de obsequio o producto muestra, Dentro de su descripción tiene que establecer que es una promoción o es una muestra. Incluso si han enviado ustedes con paqueterías, las paqueterías también se los preguntan. Me refiero a un DHL, a un FedEx, a un UPS, les preguntan, bueno, es una muestra, es un regalo, es una promoción, qué es el producto que estás mandando? Y bueno, antes de ya devolverle los micrófonos definitivamente y que cierren con la plática. Yamilet Ruiz pregunta si hay algún parámetro especial para el tema del cobre en Europa. Ese punto es país por país. Entonces ahí sí tendríamos que irnos a qué país es específicamente el requerido para poder determinar cuál es ese parámetro que tiene el país en específico. Ok, muchas gracias, Lick. Y nosotros le agradecemos a todos su presencia, su participación sobre todo. El principal objetivo de esta iniciativa de Oaxaca Global es que ustedes puedan solventar sus dudas, prepararlos para poder introducir su producto a un mercado internacional que, como hemos visto, pues no es tan fácil como puede parecer. Y justamente por eso los invito a que se hagan aliados del maestro José Carlos y algunos otros expertos en comercio exterior que justamente les van a ayudar a solventar algunos trámites, a algunos problemillas que pueden salir ahí dentro de la operación y que lo que va a evitar es que paguen impuestos de más o alguna sanción, ¿no? Entonces yo los invito cordialmente, él ya puso su contacto, de todas maneras se los compartimos por correo, pueden acceder a la grabación a través del canal de Oaxaca Global y les agradecemos a todos por su tiempo. Damos finalizada la capacitación, Lick, muchas gracias y les extendemos un saludo. Los invitamos a que participen en la próxima capacitación. Muchísimas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias a todos. Un gusto. Hasta luego. Muchas gracias.